Entonces, ahí vemos. Ahí estamos grabando ya. Ahí está. Bueno, Karen, ¿está Karen por ahí o está el nombrecito nomás? Tiró manito ahí, tiró dedito arriba. Ahí está entrando Lucas. Hola, profe. Buenas. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Muy bien. Ahí está, se hizo la luz. Bueno, chicos, visto que es el horario, podemos empezar tranqui, despacito, esperando a los demás compañeros que se vayan incorporando. Buenas tardes nuevamente a todos. Le damos la bienvenida a este segundo momento del segundo cuatrimestre, ¿sí? Después de esta pausa que fue tremenda, quiero confesar que extrañé al equipo de cátedra, los extrañé muchos profes, y a ustedes también, alumnos, porque la verdad que había una necesidad importante de volver a la actividad, y bueno, acá estamos. Así que vamos a retomar con el último tema que trabajamos. Vamos a presentar nuevamente y a partir de allí seguir construyendo los conceptos y los contenidos respecto a la ideología de género que trabajamos la última clase, ¿recuerdan? Creo que estamos casi todos. ¿Sí? Esa última clase hubo mucha gente, así que estuvo lindo, éramos muchos. Y en este caso vamos a retomar con la ideología de género. ¿Está? Ya no tengo para admitir a nadie porque no veo, así que si alguien está allí de los chicos, van a admitir. Dale, yo me voy fijando, yo voy mirando. Ok. Ahí está, bueno, Ailén. Vamos a ir viendo un poco los conceptos y la idea que fuimos trabajando desde la última clase, que tenía que ver con el recorrido respecto a lo que finalmente termina siendo la ideología de género, pero la base que fuimos construyendo hasta ese momento. ¿Está? Entonces, vamos a repasar y recordar algunos conceptos. Hablábamos de sexo, ¿sí? Si podés, Clara, hacer una pequeña distinción, vamos nosotros avanzando en el tema respecto a lo que es sexo y de qué se trataba. Recordamos que sexo, cuando trabajamos este tema ya hace unas cuantas clases atrás, por ahí era importante reconocer que el sexo no se cambia, ¿sí? Que había varias instancias como para comprender esto de qué significa tener un sexo, ¿sí? Y recordábamos esto de que cuando hablamos de sexo estamos hablando de lo meramente biológico, ¿sí? Estábamos hablando de que tenemos un sexo genético, un sexo cromosómico, un sexo gonadal, hormonal, varias instancias que se van desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Y decíamos que no podíamos cambiar el sexo porque se nos da de forma natural, ¿sí? Podemos llegar a transformar nuestro cuerpo de alguna manera, pero decir que cambiamos de sexo no podemos, o no podríamos, dado que si entendimos que tenemos un sexo biológico ya determinado desde el momento de la concepción, estamos hablando de que tendríamos que cambiar de sexo a todas las células de nuestro cuerpo, y eso es imposible. Entonces, es erróneo decir que una persona puede llegar a cambiarse de sexo de un día para otro, es imposible, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sexo, estamos hablando de la distinción varón-mujer, naturalmente varón-mujer, ¿sí? Y ese sexo que se nos da o se determina en la concepción, se va desarrollando durante toda la vida, ¿sí? Por ahí tener eso bien presente, y tener bien presente las instancias. El tema de las hormonas sexuales, testosterona, progesterona, estrógeno, los aparatos reproductores bien definidos, el sexo genético que está en cada una de nuestras células, tener bien presente como para entender de que no lo podemos cambiar, ¿sí? Y que existen únicamente dos sexos, varón, mujer, y lo podemos determinar entonces bajo varias instancias. Por ahí soy bastante insistente en eso, ¿no? Que no es lo mismo que género, ¿cierto, Alberto?
Cuando hablamos de género, Exacto. hablamos de ya otra instancia. Exactamente, entonces a partir de esta conceptualización muy clara, muy precisa y muy específica, nosotros vamos a presentar este otro concepto que es muy importante reflexionar a partir de lo que se viene viviendo en los últimos tiempos. Al hablar de género, nosotros estamos haciendo referencia a relaciones. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien aportó algo? Simplemente un micrófono abierto. No queda amarillo. Tipo, cuando se va, lo que pasa es que como está, viste, muy seco mi pelo, absorbe mucho el matizador, Ah, ¿entendés? claro. ¿Viste? Pero tranquila, Bueno. ándale. Mira, Ahí le silencié a Maylene. Está bien. Bueno, continuamos. Volvemos entonces a partir de esta definición de lo que es sexo y de lo que está en torno a lo orgánico, a lo biológico, a lo gonadal, que también se desarrolló hace unas clases atrás. Pasamos a la idea de género cuando nos referimos particularmente a estas relaciones entre hombres y mujeres basadas en roles definidos. ¿Sí? La sociedad, ¿no?, define de alguna manera u otra estos roles que se le va a asignar a uno y a otro sexo. ¿Está? Ahora, cuando empezamos a reflexionar esta idea respecto al género, a la ideología de género y demás, lo que se quiere o se intenta instalar o afirmar es que las diferencias entre el varón y la mujer no corresponde a esa naturaleza fija que tan claramente lo explicó la profe recién, sino que cuando hablamos de género, estamos remitiendo a esas diferencias que hay entre el varón y la mujer y que no corresponde a una naturaleza fija. Eso se intenta instalar sin posibilidad tal vez de reflexionar lo que la biología nos ofrece, lo que la naturaleza nos brinda. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a delimitar esta idea de que las diferencias entre el varón y la mujer no corresponderían a una naturaleza física, biológica y fija, sino que es el producto de la cultura. ¿Está? Hablar de género es hablar del producto de lo cultural en un país determinado, en un contexto determinado, a partir también de un tiempo. Es decir, estamos hablando de una época que va instalando una idea respecto a esta perspectiva de género, que es lo que venimos debatiendo y reflexionando ya hace algún tiempo en nuestro país en particular. Entonces, la perspectiva de género consiste en esta manera particular de ver el mundo, no con las categorías de femenino y masculino, sino a través de un prisma, de un quantum nuevamente de información y de ideas respecto a las funciones o a los roles que van cambiando con la cultura y que en la actualidad se incluyen, además de la masculinidad y la femineidad, se incluyen otros géneros vinculados justamente a lo ambiguo, ¿sí? A lo que no es claro. Y en este sentido estamos hablando de la homosexualidad, del lesbianismo, el transvestismo, la transexualidad, que son de alguna forma distintas funciones respecto al género que cumple el ser humano en una sociedad determinada. No podemos obviar esto y tampoco podemos estigmatizar estilos de vida o decisiones o determinaciones que pueden llegar a tomar algunas personas al respecto de estos roles de los que estamos hablando. Sin embargo, es muy importante que podamos al menos poner la reflexión respecto a lo que nos es dado por naturaleza, lo innato, y por otro lado lo que vamos adquiriendo dependiendo del contexto en el cual nos vinculemos y nos relacionemos, que desde las políticas públicas de alguna forma lo que se ha logrado es levantar una barrera vinculada a una represión social, si se quiere, a un mandato tradicional en relación a lo que debe ser el ser humano, y esas políticas públicas permite tal vez a algunas personas vivir con más tranquilidad esas sensaciones que son del orden de lo corporal, de lo corpóreo, y que de repente propicia muchas veces inclinaciones a
relaciones vinculadas con su propio sexo, ¿sí? Eso es la homosexualidad, ya sea hombre o mujer, lesbianismo o homosexualidad masculina o gay, ¿sí? El transvestismo, que tiene que ver con otra cuestión, y el transexualismo, que de alguna manera son los distintos estilos o roles que vamos a ver al pensar la perspectiva de género. No me voy a detener en el caso de David Reimer, porque ya lo hablamos el otro día y es como, es muy importante, pero ya lo amerita, digamos, detenernos mucho tiempo, pero voy a pasar a esta pregunta, que creo que es aquí donde quedamos el otro día. En realidad empezamos con este tema, esta idea relacionada a la educación sexual, ¿sí? ¿Perspectiva de género o perspectiva personalista? Entonces, para hablar de esto, nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, ¿sí? Ya en el año 96, no hace tanto tiempo, pero sí pareciera ser que estábamos en otro mundo. En el año 96 nuestra Constitución incorpora la perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas y la ejecución de estas propias políticas. En el año 1996. ¿Está? En el año 2006, 10 años más tarde, se incorpora el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. ¿Está? 2006, 10 años después que se incluye en la Constitución el diseño de esas políticas públicas respecto a la perspectiva de género, ¿sí? Que se incorpora, en este caso particular, la obligatoriedad de la educación sexual en todos los niveles de educación del país, ¿no? Por esa razón nosotros estamos trabajando en un nivel terciario, superior, el tema de educación sexual integral. ¿Está? En el año 2006, en la ciudad de Buenos Aires, se incorpora la perspectiva de género a través de la Ley de Educación Sexual en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Está? Todo esto, que ya forma parte de algo que se instaló socialmente, de alguna forma nos va dando herramientas, recursos, instrumentos para comenzar a trabajar el tema de la educación sexual, y en este caso un tema muy, muy, muy importante desde siempre, que tiene que ver con la prevención del VIH, ¿sí? Entonces el manual de formación de formadores en educación sexual hacía hincapié particularmente en estas medidas vinculadas a lo preventivo respecto a una, en este caso, infección, o en este caso el VIH-Sida, estamos hablando de un virus que tiene que ver con una posibilidad de llevar adelante este virus a partir de una transmisión sexual, es decir, a partir de un vínculo, relación sexual genital, se podría llegar a esta enfermedad. ¿Está? Entonces, lo que se instala en el 2007 a partir de este manual de formación también es un recurso para prevenir. Hablar de sexualidad de alguna manera desde este enfoque sanitario es prevenir la infección a partir de la transmisión sexual. ¿Se entiende? Y de alguna forma, todos aquellos métodos de anticoncepción se empezaron, si bien se utilizaban, se empezaron a distribuir de manera gratuita a través de estas políticas en todas las salitas, los centros comunitarios, justamente con el objeto de cuidar a la sociedad de algún tipo de problemática relacionada a infecciones de transmisión sexual. Entonces, ese pequeño recorrido nos ubica en este plano de las implicancias y el significado respecto a esta perspectiva de género, ¿sí? Acá vamos a caracterizar, hago esta estructura y ahí cedo la palabra a los alumnos y también a los colegas. A partir de esta estructura que estamos viendo aquí, vamos a caracterizar esta perspectiva de género desde 3 núcleos que son esenciales para pensar este tema tan importante. Por un lado, la deconstrucción de la diferencia sexual, ¿sí? Cuando se habla de perspectiva de género, lo que se está instalando, y ya hace mucho tiempo, de hecho, ya es algo sobre lo que tenemos que poner un ojo más crítico y poder reflexionar al respecto, es la deconstrucción de la diferencia sexual. ¿Está? Eso vamos a hablar ahora. Seguido a esto, vamos a pensar la familia, tema muy importante para nosotros.
no solo como institución cristiana, sino también por valores que nos fueron dados de alguna manera en nuestra familia, ¿no? La familia es importante, ¿sí? Y por otro lado, hacer un foco en la salud reproductiva. Estos 3 puntos o núcleos son los que se abordan cuando hablamos de perspectiva de género respecto a la deconstrucción de la diferencia sexual en particular como punto 1. ¿Qué se intenta instalar? Es de que ya no hay una diferencia sexual, ¿sí? No hay hombre y mujer, sino que hay diversidad. La diversidad sexual, de alguna manera, pone en evidencia que aquello que era considerado natural, esperable, palabra que se usa en psicología, ¿sí? Es esperable, para no decir lo que es normal, porque no podemos hablar de que hay algo normal o anormal, en este caso, por favor, sino que lo que es esperable a partir de lo biológicamente corroborado, ¿no? Entonces, con la deconstrucción de la diferencia sexual, se pone en evidencia de que eso que era considerado natural comienza a tener otro foco de atención. Y el verdadero origen ya no es natural, sino más bien cultural. De allí esta cuestión de construcción de la sexualidad. Seguido a esto, la perspectiva, en este caso, de género, porque perspectiva lo que nos invita a pensar es que tenemos que enfocar la mirada, enfocar la atención, reflexionar sobre algo en particular. Eso es la perspectiva. Es como mirar de lejos algo y sobre ello poner la atención. Entonces, a partir de esta perspectiva de género, se deconstruye esta idea dicotómica de hombre-mujer y de la existencia de estos 2 sexos biológicamente comprobados. Y como consecuencia inmediata de esta deconstrucción, claro, cuando yo deconstruyo esta cuestión de sexualidad, lo que ocurre es que se libera de un estereotipo y se comienza a construir de acuerdo al propio deseo del sujeto. ¿Se entiende? Cuando yo puedo instalar esto y se puede, de alguna manera, liberar de esta idea tradicional que traemos de vida y de que también nos ofrece la biología como lo esperable, ¿sí? Se liberan de este estereotipo y se va construyendo la sexualidad de acuerdo a su propio deseo. Entonces, la diferencia sexual de hombre y mujer es reemplazada ahora por diversidad sexual. ¿Está? Cada uno de estos temas merece detenernos, pero como ya lo hablamos, yo estoy haciendo una breve síntesis. Quedan 2 puntitos nada más para hablar sobre la diferencia sexual entre el varón y la mujer como raíz de la discriminación, en este caso, de la mujer, y con todo este movimiento que estamos viviendo en este tiempo y en algunos casos padeciendo el tema del feminismo y todas esas cuestiones que son del orden de, muchas veces de lo extravagante y tal vez de lo exagerado para poder plantear algún tipo de derechos o de situaciones que son consideradas propias de las mujeres. En este caso, bueno, obviamente que después los vamos a escuchar si tienen ganas de decir algo al respecto. Entonces, a partir de esto vamos a considerar que esta diferencia entre varón y mujer, lejos de ser complementaria y enriquecedora, porque ya lo decía Sigmund Freud en 1905 en un libro que se llama 3 ensayos para una teoría sexual, el tercer ensayo que hablaba metamorfosis de la pubertad, ¿qué decía Freud? Freud decía de que el hombre necesita de la mujer y la mujer del hombre, ahí está lo complementario y enriquecedor, para poder sostener y mantener la especie. 1905, obviamente que todavía no estaba el plan del proyecto Genoma Humano y todo lo que la ciencia trajo en estos tiempos, lo artificial, si se quiere. Entonces, a partir de esto, quiero decir de que esta diferencia de varón y mujer, lejos de ser complementaria, como ya lo hablaron en otros tiempos diversos pensadores, y que muchos, por supuesto, hoy la seguimos sosteniendo, esto es una fuente de conflicto y de discriminación para la mujer. ¿Por qué? Porque esta diferencia sexual restringe a la mujer a un ámbito doméstico, a la maternidad, y limita sus posibilidades de realización personal. Yo creo que aquí es
donde nos encontramos con la idea de que la mujer, históricamente, de hecho en otros tiempos, necesitaba del varón que era el proveedor, ¿está? Económico, el que de alguna manera habilitaba a que la mujer pueda ser. Y este punto es sobre el que nosotros reflexionamos el otro día. Porque yo creo que las políticas públicas vinculadas a la educación sexual tal vez golpean en algunos ámbitos, pero dan posibilidades en otros ámbitos. Si no podemos ser mezquinos en el sentido analítico de decir, esto es malo, porque todo lo que tiene que ver con políticas públicas tiene su parte y contraparte. Que la mujer pueda, gracias a lo que el Estado propicia, ser libre y hacer lo que quiera, digo, trabajar, producir, decidir lo que quiere con su vida en relación a proyectos de vida personales, muchas veces individuales, es correcto y me parece que está bien, ¿no? Entonces digo, no es que todo sea malo, sino que en este caso vamos a pensar de que en otros tiempos la mujer era restringida a un lugar más bien doméstico, en donde la realización personal estaba como mucho más frenada y había una vivencia de dependencia con el varón y que generaba cierta dificultad para el crecimiento y el desarrollo de su persona. Y para cerrar, vamos a ver el tema de eliminar en educación todo estereotipo de género. ¿Sí? En este caso, la deconstrucción de la diferencia sexual es llevada al área de la educación, porque se está hablando de educación sexual desde salita de 4 hasta el nivel superior. ¿Está? Entonces, la deconstrucción de la diferencia sexual es llevada a la educación con un objetivo, tal vez encubierto, tal vez directo, no sé, lo podemos pensar después, de eliminar todo estereotipo de género. Y es muy difícil, es muy, muy, muy difícil, y parece mentira, yo no los veo a ustedes porque solamente voy viendo el Power, pero yo tengo esto aquí, miren. Es casualidad, ¿eh? No estaba preparado. Esto es una palita y esto es un escurridorcito. ¿Sí? Falta la escoba que está por ahí. En el Día del Niño, cuando fuimos a comprar el juguete a mi hijo más grande, bueno, a los dos, al chiquito también, uno tiene 1 año y 9 y el otro tiene 8, mi hijo agarra la escoba en la casa y barre, el más chiquitito, el bebé. Juega, ¿no? Entonces la mamá vio una palita y una escobita y agarró y la llevó a la caja, y yo no estaba, mientras yo estaba dando vuelta por ahí en el negocio, y cuando vengo veo esa palita y esa escobita, y mi reacción inmediata, si nos están escuchando, yo quiero que me digan cuál creen que fue mi reacción cuando vi la escobita, la palita y el escurridorcito que la mamá le estaba llevando a nuestros hijos. ¿Qué creen que yo hice? Emoción. ¿Cómo? ¿Se emocionó? Me emocioné, dijo Johnny. Depende cómo veamos la emoción, ¿no? ¿Saben cuál fue mi reacción? Mi reacción fue producto de la tradición histórica, ¿sí? Mi reacción fue negativa. No, dije. ¿Para qué? ¿Comprar un auto, un avión? Inmediatamente fue esa mi reacción. Eso dije. ¿Para qué le vas a llevar una escoba? Comprarle un autito, comprarle un, no sé, un avión, no sé. Había una pelota, tiene un montón de pelotas. Pero mi reacción inmediata fue esa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Me cayó la estructura de la tradición, de lo convergente, y de repente, no entendiendo de que en este sentido, un juguete, respecto a esto, ¿no? Del estereotipo de género, debe ser reflexionado desde otro lugar. No significa que esté mal que un niño juegue con cualquier juguete. ¿Está? Pero acá de lo que se trata, y yendo al punto del estereotipo, hay diferencias muy rígidas entre varones y mujeres, y que tienen su origen en la cultura, y que lo que se propone es que esto tiene que ser rechazado. No habla más o menos
un escurridor o una palita sobre un varón o una nena. ¿Se entiende? Porque yo creo que cada uno de nosotros en nuestras casas barremos, hemos limpiado y hemos cambiado hoy pañales, los que son papás, y de hecho estoy en este momento al cuidado de mis 2 hijos mientras estoy trabajando. Digo, al cuidado, pobre. El más grande cuida al más chiquito. Pero digo, y mi señora está trabajando. Estamos hablando de que hay una diferencia que hoy, de alguna manera, a través de la evolución y el desarrollo de la sociedad, fuimos como aceptando estos cambios y naturalizando sin verlo como algo negativo. ¿Está? Ahora, la ambigüedad que se va instalando nos muestra cómo hay diversas tareas o funciones referidas al varón, otras referidas a la mujer, que tienen un origen cultural y que muchas veces son como desfavorables para la mujer. Y ahí le paso la pelota a las chicas, y voy cerrando con mi tema, y doy la palabra a la profe Clara, porque muchas veces lo cultural lo que generaba era ubicar a la mujer en un plano de desvalimiento con cierto mecanismo desfavorable para su crecimiento y enriquecimiento personal, social, profesional, sin la posibilidad de vivir o trabajar de una manera distinta. O sea, el primer pensamiento que usted tuvo fue un poco machista, ¿no? Totalmente, 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 pero ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con... Está bien, Johnny, lo que dijo me parece está justo, calza. Porque fue automático, porque fue involuntario. Y todo lo automático e involuntario no tiene reflexión. ¿Se entiende? Cuando vos actuás impulsivamente y le mandás a la miércoles a alguien, vos no lo estás pensando, vos actuás. Sos puro ello, sos puro impulso, sos puro deseo, pura pulsión tanática, pulsión de muerte, diría Freud, ¿no? No hay racionalización. Ahora, cuando reflexionás un poco, decís, bueno, pará un poco, pero no es tan así, ¿no? Entonces, ese estereotipo justamente es lo que estamos reflexionando y pensando hoy. Porque la idea no es dejarnos avasallar con algunos puntos que estamos trabajando, sino que podamos tener la libertad de reflexionar lo que se nos bajó y que muchas veces no tenemos la capacidad de discernimiento. Y el objetivo de la cátedra, y estoy seguro de la institución, es que podamos reflexionar esto y que no solo sea impuesto. Por esa razón vamos a seguir con la idea un tanto más de la persona, de lo humanístico, de lo personalista, y no tanto de estas cuestiones vinculadas a diversidad o ambigüedad como única alternativa. Perdón, Clara, creo que iba a aportar algo, y Luciana, por supuesto, también. No, justamente estaba queriendo encontrar a ver si lo podía compartir, pero por ahora no lo encontraba a mano. No sé si ustedes vieron una publicidad de Ayudín que salió el año pasado, que por ahí hay varias publicidades con respecto a género, pero por ahí me llamó muchísimo la atención entre tantas que vi. Esta última habla sobre el tema de ayudar en la casa, ¿sí? No sé ustedes cómo se manejan en su casa con respecto a las tareas hogareñas. En mi casa somos 3 chicas y un varón, y el varón es el más chico, y todavía como que cuesta esto de la iniciativa propia, y también como que a veces cuesta esto del famoso tareas compartidas, ¿no? Como que todavía está esa idea que por ahí mencionaba Alberto, histórica de las chicas hacen la limpieza y el varón es como que de pronto no tiene tanta esa responsabilidad, o no se da por aludido, digamos. Y en esa publicidad de Ayudín, la idea básicamente es que la mujer dice que cuando si la pareja, o sea, si el varón la ve cansada, que no la ayude. Si la ves en otras cosas de la casa, que no la ayude. Y a mí me chocó mucho esto de decir, no me ayudes. Inclusive, fijarse cómo se manipula o se mueve el lenguaje como para que se entienda lo que la publicidad intenta decir es que si uno le dice al otro, en este caso apunta al varón, digamos, pero en realidad podría ser cualquiera que esté en nuestra casa. Pero claramente la publicidad apunta al varón. Dice
como esto de que si me ayudas, es como que se entiende de que la responsabilidad de la limpieza es mía, no tuya. Entonces es la idea de establecer o de instalar esto de que las tareas del hogar son compartidas porque ambos vivimos en la misma casa. No es que vos me tenés que ayudar a mí como si fuera que me haces un favor, ¿no? Entonces la verdad que lo comento simplemente ahora como para que por ahí a veces tengamos en cuenta que el hecho de vivir en la misma casa nos hace responsables a todos y que no es una cuestión de género como por ahí se viene instalando o se instaló, mejor dicho, mucho tiempo como una cuestión meramente de la mujer. Cada uno limpia a su manera, ojo, o sea, hay personas que por ahí tienen como el ojo más minucioso y son más difíciles a veces de hacer entender de que por ahí uno lo hace a su manera y como puede, digamos, por ahí no es tan quisquilloso. Pero por ahí qué importante es cuando discutimos y debatimos temas de género, entender de que siempre que se ha compartido, en todo aspecto, la convivencia, las tareas, las cuestiones de la maternidad y la paternidad, estamos apuntando al equilibrio, ¿no? Al equilibrio entre géneros, a la equidad entre géneros. Obviamente cada uno va a tener su particularidad. Los hombres por ahí en algunas cosas son más eficientes que nosotras somos más eficientes en otras. Por ahí la discusión no está tanto ahí, sino en esto de querer como borrar las diferencias que son enriquecedoras, ¿no? Esto de lo ambiguo, en vez de generar claridad, genera confusión. Entonces, por ahí en este tema, tener en cuenta que la diferencia siempre es rica y que en todo caso la diferencia hace el complemento, ¿no? Totalmente. Para dar continuidad a este tema tan interesante, yo propongo una pregunta. Yo soy el de las preguntas. Muy bien. No sé si ya la hice esta pregunta, pero si la hice, bueno, repasamos el concepto, digamos, ¿no? Con esto. El público se renueva, dice Mirta. Claro, exactamente, bueno. Entonces siempre contar el mismo chiste, ¿viste? Bueno, parece mi papá en las reuniones de familia, ¿viste? Siempre cuenta el mismo chiste. Y dejo la pregunta y me gustaría que todos puedan responder, ¿sí? Si se animan a habilitar el micrófono, respondemos, lo discutimos acá, nadie va a decir está bien, está mal. Si no, lo escribimos en el chat, ¿sí? Lo escribimos en el chat, que también es válido. Pero la pregunta en relación a lo que estamos hablando es, ¿la mujer puede hacer todo lo que hace el hombre? ¿O el hombre puede hacer todo lo que hace la mujer? Pensémosla, parece fácil de responder, pero pensémoslo, esto, según lo que venimos charlando ya desde varios encuentros, ¿no? La mujer puede hacer todo lo que hace el hombre puede hacer todo lo que hace la mujer. ¿Cuál sería la respuesta más allá del sí o el no sé? A ver. Vamos, quiero que nos agarremos de los pelos acá. A ver. ¿Puedes repetir la pregunta? La pregunta, entonces, en torno a esto que venimos desarrollando es si la mujer puede hacer todo lo que hace el hombre o el hombre puede hacer todo lo que hace la mujer. A ver. Profe, ¿puedo opinar? Sí, Por señora, supuesto. ¿cómo no? Bueno, para mí, hoy en día se pusieron en moda que los dos hagan las mismas cosas. Ajá. O sea, yo desde mi punto de vista pienso que el hombre puede hacer lo que hace la mujer, que por ejemplo sería lavar los platos, ayudar en la comida, en la cocina, ayudar en los quehaceres de la casa, y tanto la mujer puede ayudar con las cosas que hace el hombre, digamos. Ajá. O sea que... Hoy no es más como antes, vio que antes, por ejemplo,
se utilizaba mucho de que el hombre salga a trabajar y que la mujer se quede en la casa cuidando a los niños. Tal cual. Sí, no, es que de hecho... Hoy en día ya es los dos trabajan. De hecho, si trabaja uno solo en la casa, ya no te alcanza, digamos, ¿no? Salvo que tengas Totalmente. salvo que Claro. seas un gerente o seas político, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, los dos somos docentes y si trabajo yo solo, fuimos. Sí, de hecho, es como necesario, ¿no? El rol del trabajo en ambos, ¿no? Eso está bueno. Entonces vos decís, Ahí se ve Ailén, la claro, vos decís, Ailén, entonces que sí, digamos. La mujer puede Claro, hacer todo lo que hace el hombre puede hacer todo lo que hace la mujer. Sí, a eso me refería. Porque está de moda. Vos empezaste... Porque está de moda y claro, No, porque... Se cortó tu Claro, micro. Ahí está, dale. sí, porque justo mi mamá acá opinó. A ver, ¿qué opine la mami? ¿Qué opine mamá? A ver qué dice. No, mi mamá Mamá. decía... A mi ver. mamá decía que sí, que está de moda. Que ya no es más como antes. Lo mismo que opinaba yo también. Ajá. Que es Vamos. así, digamos. Bien, bien. Bueno, a ver, otra respuesta. Vamos, gracias, Ailén. Excelente el aporte. Vamos a ver a dónde concluimos Gracias, profe. con Bien. esta Johnny, pregunta. abre el micrófono y lo cierra. Animate, Johnny. Sí, no, yo también opino lo mismo, que creo que la mujer también tiene la capacidad de poder hacer la tarea que hace el hombre, o viceversa. También saliendo un poquito de la parte doméstica, en la parte deportiva también, antes por ahí se veía, por ejemplo, en el fútbol solo los hombres que jueguen, y hoy en día hace un par de años se implementó el fútbol femenino, y ahora se está queriendo implementar el fútbol mixto, pero a nivel profesional, que antes eso era imposible ver. O por ejemplo, siguiendo con el nuevo ejemplo del área del deporte, por ejemplo, los árbitros solamente eran de sexo masculino y ahora se implementó femeninos, que antes no se veía. Creo que también pasa por una cuestión de una estructura que tenían hace mucho tiempo y bueno, ahora se pudo cambiar un poco. Pero yo creo que sí, que los dos pueden hacer las mismas actividades. Muy bien. Bien, otro, dale, que está bueno esto, ¿eh? Está bueno porque me estoy mordiendo para no decirlo, digamos, ¿no? Pero quiero escuchar. Buenísimo, Johnny, ¿eh? Dale, a ver otro. Nahuel, Karen, Lucas, Nahuel Melgarejo, Lady, que se sumó ahí un ratito más tarde. ¿Cómo estás, Lady? ¿Está Lady? Digo yo, ¿no? ¿Me escucha? Nahuel, Cañete, Sí, profe, dale. estoy. Ah, está Lady también. A ver, Cañete, Nahuel. Sí, no, yo creo que sí, que tanto hoy en día tanto el varón como la mujer pueden realizar las mismas actividades, pero no creo que sea tanto por un tema de moda, sino por años de lucha, más que nada por el lado de la mujer, para lograr esta desconstrucción, lo que veníamos hablando hoy. Ajá. Bien. Muy bien. Muy Lady, bien. ¿algún aporte? No, profe, yo opino lo mismo que los chicos. Ya en este momento ya no hay como esos estereotipos de antes de que no se puede. Se ve más el que sí se puede, que las mujeres ya prácticamente están haciendo lo mismo y eso. Así que opino que sí, pueden hacer lo mismo ambos. Bien. Bueno, miren. Pero anoten esto. Yo aporto simplemente el sí se puede o sí pueden, pero yo diría sí, pero siempre Ajá. me parece que se instala la duda ante la determinación de que sí se puede todo, ¿no? Después hago una reflexión al respecto. Yo digo sí, pero. Es como que hay un pero. El pero puede caer de nuevo sobre una idea tal vez un tanto tradicional, machista, como... Pero, profe, Alberto... Profe, justamente... Sí, Ailén, perdón, dale. Profe, justamente eso también me faltó decir hoy, que para mí era una cuestión, hace años, era una cuestión más machista, digamos. Perdonen, pero
pero para mí es así, y antes se hacía, solo la mujer hacía las cosas y el hombre, como repito, que hoy dije, que el hombre salía a trabajar y la mujer quedaba en la casa cuidando a los niños y todo eso, pero era una cuestión más machista, y hoy como que los hombres ya no son tan machistas, es como que se pusieron del lado de la mujer y como que le ayudan más a sus mujeres, digamos. En realidad se Bien, permite yo lo que la persona quería, sea. perdón, Sí, yo no, Luciano, seguí. lo que quería por ahí aclarar es que muchas veces utilizamos el término tradición, ¿sí?, como algo malo o negativo. En realidad, el tradicionalismo es malo, pero la tradición es fruto de la historia, la tradición en nuestra familia, la tradición en nuestra patria, la tradición, digamos, enriquece la cultura de los pueblos, ¿no? Entonces, por ahí, quizás a lo que hacemos referencia es a lo que implica un tradicionalismo, es decir, aquello que, digamos, implica, ahí sí podríamos hablar de machismos, ¿no?, o ciertas costumbres, ¿no?, que iban en detrimento de la mujer. Ahora, la respuesta a la pregunta que yo hacía es si el varón puede hacer todo lo que hace la mujer y la mujer puede hacer todo lo que hace el varón, tiene que ver con lo siguiente, y acá vamos a entrar en un concepto fundamental para poder continuar con esto, ¿sí?, que la mujer o el varón pueden hacer todo, ¿sí?, lo que hace el sexo opuesto, siempre y cuando, atentos, siempre y cuando esto que se hace no vaya en detrimento o en contra de su dignidad como persona. ¿Sí? Lo repito, yo puedo hacer todo, ¿sí?, yo puedo hacer todo, siempre y cuando no se vea violada o no se vea corrompida mi dignidad como persona. ¿Sí? En algunos de los otros encuentros, nosotros decíamos que ante esa pregunta que mi mamá siempre me hacía cuando me mandaba una macana, ¿vos sos o te hacés? ¿Viste? Esa pregunta famosa, mi mamá cuando se enojaba, ¿sí?, me decía, ¿vos sos o te hacés? ¿Viste? Bueno, ante esa pregunta, nosotros claramente respondemos que soy y después hago, ¿sí? Porque primero soy alguien, ¿sí? Y después el hacer, el obrar, está en función del ser, ¿sí?, de lo que yo soy. Entonces soy ser humano, y como soy ser humano, puedo hacer, o tengo capacidad de hacer, pero tengo la capacidad de hacer porque primero soy. No sé si me estoy explicando con esto, pero es importante ¿por qué? Porque la perspectiva de género, ¿sí?, lo que intenta hacer es que ya no es lo mismo, ¿sí?, o por lo menos destruir de alguna manera, ¿sí?, destruir de alguna manera la dignidad de lo que yo soy como persona, ¿sí? Entonces ya no hay diferencias. Ya no hay diferencias entre el ser mujer o el ser varón, cuando en realidad nosotros lo que venimos estudiando desde los primeros encuentros, vemos claramente de que sí hay diferencias. Y lo decía la profe Clara recién, las diferencias son muy buenas, ¿sí? No porque haya diferencias sea malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vuelvo a la pregunta con la que inicié. ¿El varón puede hacer lo mismo que la mujer? Sí, siempre y cuando no vaya en contra de su dignidad. Bueno, pero yo como varón quiero parir un hijo, como hacen las mujeres. ¿Y lo puedo hacer? Y no lo puedo hacer. ¿Sí? Claro, obviamente, depende de Claro. qué estamos hablando. Es decir, bueno, yo como varón quiero eliminar todo dato biológico de mi persona porque quiero comportarme como una mujer. ¿Estoy yendo en contra de mi dignidad? ¿Sí?
Y probablemente sí. Probablemente sí. ¿No? Entonces, la dignidad significa, la palabra dignidad significa lo que tiene valor en sí mismo. Por el solo hecho de ser humano, ¿sí? De ser humano, de ser hombre, estoy hablando de género humano, ¿sí? Varón o mujer, yo ya soy digno. ¿Sí? ¿Qué es lo que me da valor en sí mismo? Esto nos diferencia a nosotros del resto de los seres vivos, el resto de las cosas que existen en este mundo. Solo el ser humano tiene dignidad, tiene valor en sí mismo. Es decir, yo no soy una cosa. Nadie, ninguno de ustedes es una cosa que puede ser utilizable. ¿Sí? Y esto es válido para todas las relaciones humanas en las que nos movemos. ¿Sí? Es decir, si alguien me toma a mí como algo utilizable, como una cosa que hoy está conmigo, mañana no está, hoy es mi amigo, mañana no es mi amigo, ¿sí? Hoy le interesa, entonces ya hay un problema ahí de dignidad. ¿Sí? Yo valgo por lo que soy, no solamente por lo que hago, porque la pregunta, y acá vamos al tema con el que queríamos concluir este encuentro de hoy, que lo que está de fondo en la discusión, ¿sí? Lo que está de fondo en la discusión es la cuestión antropológica, ¿sí? La cuestión de ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Porque cuando yo descubro qué es el hombre, qué es el ser humano, yo voy a poder identificar cuál es su dignidad entonces. ¿Sí? ¿Qué es lo que me hace digno? Y la dignidad es aquello que me hace igual a todos. Por eso decía, el solo hecho de ser humano me hace tan digno como cualquiera de nosotros que estamos acá o cualquier ser humano en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es válido también para pensar. Que alguien tenga más capacidades o habilidades que yo, ¿me hace menos digno? No, menos digno no. Tendrá otras capacidades. ¿Sí? Por ejemplo, que alguien tenga más fuerza. Claro, no, por ejemplo, pongo un ejemplo tonto, digamos, como para romper el esquema, digamos, ¿no? A mí me encanta el fútbol, ¿sí? Soy un apasionado del fútbol, ¿sí? Un loco hincha de River, ¿sí? Apasionado del fútbol. Y me encanta Messi, ¿no? Y cuando me voy a jugar al fútbol los fines de semana, quiero jugar como Messi, pero soy de madera, ¿sí? Soy malísimo. Yo cuando era chico era el gordito de la pelota, jugaba porque era el dueño de la pelota, ¿sí? Entonces imagínate, ¿no? Lo que es eso, ¿no? Ahora digo, que Messi tenga tremenda capacidad, ¿no? Tremendo talento, ¿lo hace más digno que yo? Obviamente la respuesta va a ser que no, porque cada uno de nosotros tiene valor en sí mismo, independientemente de lo que yo haga. Incluso independientemente en el momento de la vida en la que estoy. ¿Sí? Tanto yo, que tengo 32 años, como mi papá, que tiene 80 años, tenemos la misma dignidad por el solo hecho de ser humanos, ¿no? Ahora, tanto una persona en la vejez como aquel que tiene 1 minuto de existencia, ¿sí? 1 minuto de vida, recién concebido en el vientre de una mujer, ¿tienen la misma dignidad? Por supuesto que sí. La misma dignidad de ser humanos, ¿no? Por esto también que veníamos explicando en los encuentros anteriores de la existencia de un ser humano,
de una vida humana a partir de la fecundación, ¿no? Esta clave antropológica es esencial para poder entender cuál es la problemática de la perspectiva de género. ¿Sí? La perspectiva de género va a justamente cuestionar este fundamento antropológico diciendo de que en todo caso no tenemos todos la misma dignidad. ¿Sí? No somos todos igual de dignos. Y el que piense distinto, y acá entramos en otro concepto que a lo mejor no sé si llegamos a hacer la diferencia entre perspectiva e ideología. ¿Sí? Porque una cosa es hablar de perspectiva de género y otra cosa es hablar de ideología de género. ¿Sí? El profe Alberto recién decía, bueno, la perspectiva tiene que ver con enfocar desde un punto de vista, ¿no? Es decir, imaginémonos que estamos dentro del curso, en la facu, ¿no? Y yo les pongo una silla en el centro, en el medio del curso, y le digo a cada uno de ustedes que me copien o me dibujen esa silla. Entonces, según la perspectiva de las que ustedes tengan para ver y observar esa silla, la van a dibujar, ¿no? Entonces, el que está en el rincón a la derecha, al fondo a la derecha, la va a dibujar diferente que yo que estoy en el frente, por ejemplo, ¿no? Como para tener un ejemplo de perspectiva. Y en definitiva está bueno porque lo vamos viendo, lo vamos analizando, pero la perspectiva de género en definitiva permite un diálogo. ¿Sí? Permite un diálogo donde podamos decir, bueno, esto pensás vos, esto pienso yo, compartimos en esto, no compartimos esto, nos diferenciamos. Ahora, el problema es cuando esa perspectiva pasa a una ideología de género. Porque las ideologías, como seguramente habrán charlado ya en el último encuentro, se caracterizan por ser una imposición. Tienen un tinte de autoritarismo, ¿sí? Totalitaria, como dice ahí, ¿no? Ahí está. No solo pretende imponerse y no admite contradictorios, sino también en cuanto abarca toda la realidad. ¿Sí? Es decir, el que no piensa como yo, entonces queda totalmente fuera del sistema. ¿Sí? Es un autoritarismo total. Y ese es el problema de la ideología, porque no permite diálogo. ¿Sí? No permite discutir. Y para colmo, no hay fundamentos empíricos ni científicos que puedan sustentar, ¿no? el postulado de una ideología, ¿no? Entonces, por supuesto que las ideologías tienen mucho más que ver con modas o tendencias, ¿sí? Con ciertas intenciones detrás y de fondo de aquellos que generan esa ideología. ¿Sí? Cuando hablamos, agrego sobre el punto que está hablando Luciano, particularmente el punto C, pero que tiene vinculación con lo totalitario, esta palabra tan contundente que refiere a que la ideología también es creadora de la realidad o de una realidad. No podemos no pensar desde la psicología de que cuando uno crea una realidad, está construyendo algo del orden delirante o alucinatorio. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros, los seres humanos, neuróticos, normales, fantaseamos, soñamos, deseamos, pero no construimos una realidad, porque cuando construimos una realidad, nos estamos enajenando de la nuestra. Y la enajenación forma parte justamente de una instancia totalitaria y dogmática, porque bueno, esta es la realidad. Y en el discurso del delirante paranoico o del esquizo, que plantea esta es la realidad, a partir de una construcción, nos estamos refiriendo a una idea del orden paranoide, mesiánico, pero desde un lugar mundano, terrenal, ¿se entiende? Entonces,
En este sentido, crear o construir una realidad desde el punto de vista de la ideología no deja de ser un planteo también de enajenación. Deberíamos reflexionarlo. Lo enajenado bueno. es lo que está por fuera. Está muy bueno lo que está diciendo Alberto, porque la realidad es una. La realidad es una y está fuera de nosotros. ¿Sí? Es decir, yo observo que la realidad es esta. ¿Sí? A ver, voy a poner un ejemplo tonto. ¿Alguien me puede decir qué es esto que estoy enfocando? ¿Qué es esto? Un termo. Un termo, ¿no? ¿Todos coincidimos que esto es un termo? Sí. Supongo que sí, ¿no? Bueno, y si yo te digo que no, Ailén, para mí esto es una pelota de fútbol. ¿Sí? Esto para mí es una pelota de fútbol porque yo considero que esto está bueno para patearlo, ¿sí? Y jugar y entretenerme pateándolo con otro. Entonces yo quiero que esto sea una pelota de fútbol, y es más, quiero venderlo como una pelota de fútbol, ¿sí? Para poder también tener seguidores, ¿sí? Entonces esto para mí es una pelota de fútbol, ¿no? Claramente yo estoy, en este ejemplo, ¿sí? Muy sonso, creando una realidad fuera de lo que las cosas son, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la ideología de género entonces? ¿Sí? Y bueno, nosotros tenemos una realidad. ¿Cuál es la realidad respecto al género? La realidad respecto al género es que el género, según lo que nosotros venimos estudiando, que está científicamente fundamentado, no es que nosotros lo venimos inventando, ni lo venimos ni de tradiciones, ni siquiera, ¿sí? Sino que venimos desde fundamentos científicos, psicológicos, biológicos, antropológicos, filosóficos, venimos diciendo que el género está sumamente asociado al sexo. No podemos disociar sexo y género. No son lo mismo, ¿eh? No son lo mismo, sexo y género. Hay diferencia. Pero la ideología de género lo que hace es separar estos dos conceptos y anular el dato biológico, sexo, y dejamos solamente el dato cultural, la construcción cultural. Cuando nosotros, la realidad científica, científicamente fundada, ¿sí? Nos dice que todo ser humano tiene un sexo y por ende un género, entre otras características, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pretende la ideología? Y acá viene el problema, ¿no? La ideología de género. Totalitarismos, ¿sí? Separar todo fundamento científico, ¿sí? Con intenciones, por supuesto, hay intenciones para esto, no es que esto es, la ideología de género no es para nada casual, digamos, ni siquiera ingenua, o sea, a alguien se le ocurrió sin querer la ideología de género, sino que todo totalitarismo, toda imposición de algo, tiene una intención detrás, una intención claramente de poder, ¿sí? Por Y eso esto hay que leerlo, digamos. Sí, me sumo a plantear el tema de la utopía o lo utópico, entendiendo esta ideología, pensando de que lo utópico tiene que ver justamente con aquello que está fuera de lugar, ¿no? Entonces, ¿qué se niega en este sentido a reconocer una realidad? O la realidad. La realidad desde este punto de vista, que sí está corroborado y comprobado desde lo insito de la naturaleza propia del ser humano, ¿no? Las cuestiones inherentes al orgánico, a lo biológico, a lo cromosómico, a lo genético. En tanto esto no se pueda tomar como una base concreta y real, estamos hablando de una utopía. Porque la utopía de alguna manera es como aquel ideal como inalcanzable, que muchas veces se vuelve contradictorio y hasta en ocasiones cuando se plantean discusiones con algunos amigos, algunos compañeros que tal vez piensan diferente a uno, lo cual está muy bien, las discusiones se pueden tornar absurdas.
¿sí? Pareciera ser que no tiene mucho sustento y fundamento. ¿Está? O todo es muy enredado. Entonces, a partir de esto, nosotros también vamos pensando justamente cuáles son los pros y los contras de estos nuevos modos de pensar al ser humano. Y cuando yo escuchaba hoy la pregunta de Luciano, de repente pensaba en cosas que fueron como avances desde lo social para las distintas instituciones, ¿no? Pero muchas veces cuando pensamos en esto de si se puede hacer lo mismo o no se puede hacer lo mismo, o pueden lograr lo mismo los hombres que las mujeres, sí, la respuesta puede ser inmediatamente un sí. Pero cuando le ubicamos al pero, estamos poniendo en duda. Y yo digo sí, pero, porque muchas veces pienso en la policía, en el área de seguridad, particularmente los policías que están en la calle, cuando se habla de esta cuestión de igualitaria, de no diferenciación, de que todos somos iguales, y que hay planteos en algunas instituciones de la mujer tiene que ir en una segunda línea, aunque somos todos iguales. Cuando se va a enfrentar un desalojo, la mujer va en una segunda línea. Estoy hablando de la policía de Misiones, ¿sí? ¿Y por qué va en una segunda línea? ¿Y por qué el hombre va en una primera línea? Hablando de la policía, sin duda una de las instituciones más machistas, que estoy seguro que es así, pero de todas maneras, con este enriquecimiento social a partir de lo novedoso, lo nuevo, y las posibilidades de integrar y propiciar la igualdad, sigue estando en una segunda línea. ¿Y cuál es el motivo? Y puntualmente el motivo tiene que ver con una cuestión vinculada a la fuerza, que hoy lo decía Luciano, y que me parece que esta cuestión vinculada a la fuerza y al poder es lo que no permite muchas veces de que esa igualdad sea totalmente como se pretende que sea, ¿sí? Bien, creo que estamos en tiempo cumplido, me parece. Solo nos quedamos con esta cuestión, porque lo vamos a enganchar la semana que viene seguramente, y pensar en esto que dijimos por último, ¿no? ¿Hay igualdad? ¿Hay igualdad? En principio, ¿sí? Todos somos iguales en dignidad. ¿Sí? Todos somos iguales en dignidad. Pero después hay diferencias, ¿sí? Claras. ¿Sí? Y que la realidad, si yo niego la realidad, si yo rechazo la realidad, en algún momento esa realidad me va a caer encima. ¿Sí? En algún momento me va a caer, ¿sí? la realidad. Así que bueno, no sé qué les parece, Clara, si querés agregar algo o nos despedimos hasta acá. Nos encontramos la semana que viene. No tiene algo que ver con el tema, pero bueno, recordarles que hay tareas pendientes en el aula virtual. Por ahí salí del tema, pero para recordarles nada más que hay un trabajo práctico obligatorio que lo tienen que hacer, por si no lo hicieron todavía, y cualquier duda obviamente nos pueden preguntar por el grupo de WhatsApp. No se atrasen porque prontito viene el segundo y que no se les junte más todavía. Nada de eso nomás, por ahora. Bueno, ¿quedó alguna pregunta por ahí, alguna duda, algún aporte a partir de esto que fuimos charlando? ¿O está todo ok? A ver. Okay. ¿Cómo? Que está todo ok, profe. Ah, bueno. Menos mal, estoy aprobado por Johnny entonces. Todo ok. Bueno, gente, nos encontramos entonces la semana que viene, ¿les parece? En el aula virtual, como dijo Clara. Si no nos atrasemos con el trabajo práctico y que tengan una bendecida semana. ¿Sí? Para todos. Gracias, profes. Igualmente, saludos. Nos vemos, chicos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, corto la grabación.